wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno de ustedes me pidió hablar sobre Jesús, que la pasa con él, debido a las fiestas que se están festejando, digamos, el día de ayer y hoy aquí en Perú. Sí es un tema importante, solo que, como estamos en Ramadán, ¿no? Es más importante hablar de Ramadán, ¿no? Por ser un mes de unos cuantos días. Entonces, en esta charla vamos a hablar, inshallah, de Jesús. ¿Qué creemos los musulmanes, ¿no? acerca de Jesús? Acerca de Jesús, que la paz sea con él. Que la paz sea con él. En primer lugar, Jesús, que la paz sea con él, es un ser humano. Es un ser humano. Esa información es importante. Primero, es un ser humano. Es creación de Dios, tal como nosotros somos creación de Dios. ¿Ya? Es hijo de la Virgen María, que la paz sea con ella. Es hijo de la Virgen María, que la paz sea con ella. Su nacimiento fue milagroso. Su nacimiento, el nacimiento del profeta Jesús, que la paz sea con él, fue milagroso. Tal como Allah dice en el Corán, el ejemplo de Jesús en la creación es como el ejemplo de Adán. Cuando Dios decretó crearlo, dijo, sé y fue, punto. Adán, que la paz sea con él, ¿cómo fue creado? ¿Tenía papás? No tenía papás. Ningún ser humano de todos los creyentes, de todas las religiones en todo el mundo, sabe y cree que Adán no tiene papás. Fue creado por Dios, ¿no? Hasta los libros cambiados, distorsionados, dicen eso, ¿no? Entonces, su nacimiento fue milagroso. Jesús, que la paz sea con él, fue el penúltimo profeta que la paz sea con él. ¿Quién era el profeta antes que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Era Jesús, que la paz sea con él. Era Jesús, que la paz sea con él. Jesús, que la paz sea con él, fue el último profeta y mensajero enviado a los hijos de Israel. Es decir, a los judíos. A los judíos. Los judíos, Dios les había enviado un montón de profetas y mensajeros. Un montón. Y Jesús, que la paz sea con él, era el último de ellos. Era el último de ellos. Jesús, que la paz sea con él, es mencionado muchas veces en el Corán que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso no es Corán, es traducción del Corán. El Corán fue revelado ¿a quién? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero encontramos muchas menciones del profeta Jesús, que la paz sea con él, en el Corán. Hay un capítulo entero llamado Al-Imran, es decir, la familia de Imran. ¿Quién es Imran? ¿Quién es Imran? ¿Quién es Imran? Las mujeres también. Tío, creo que de Jesús. No. ¿Papá de María? Papá de María. Es Imran. Que Allah subhanahu wa ta'ala te perdone los pecados y te haga ingresar en el paraíso. Papá de María, es decir, el abuelo materno. Bueno, Jesús, que la paz sea con él, tenía un solo abuelo. El abuelo de Jesús, que la paz sea con él. Pues hay un capítulo, uno de los grandes capítulos en el Corán, llamado, ¿no?, la familia de Imran. Ali Imran. Imran es el abuelo del profeta Jesús, que la paz sea con él. Imran es el abuelo del profeta Jesús, que la paz sea con él. En este capítulo, pues, se habla muchísimo de Jesús. Primero se habla de María. De María primero. Antes de hablar de Jesús, se habla de María. Se habla de los papás de María, que eran papás virtuosos, devotos, que eran personas devotas, virtuosas,
temerosas de Dios. O sea, María pertenecía a una familia virtuosa. Y Jesús pertenecía también a una familia virtuosa, ¿no? O sea, todos son de una familia que temía a Dios, que tenía mucho temor de Dios. Entonces aquí, por ejemplo, podemos leer sobre la historia tal como Allah subhanahu wa ta'ala la indica en el Corán. Entonces dice Allah subhanahu wa ta'ala en el capítulo 3, número 42, y recuerda cuando los ángeles dijeron: María, Dios te ha elegido. Miren, escuchen bien, Dios te ha elegido de entre todas esas mujeres. Dios eligió a María, que la pasó con ella, dijo: Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado. Te ha elegido entre todas las mujeres del mundo, ¿no? Para saber, hermanos y hermanas, la posición de María, que la pasó con ella, en el Islam, en el Corán, ¿no? La mamá de María, cuando ella estaba embarazada, ella pensaba que tenía en su vientre un hijo, un varón, pero al final fue una mujer. Y ella tenía la intención de dedicarlo, dedicarlo al templo. Pero al final fue una mujer. Y Allah subhanahu wa ta'ala igual la aceptó. Y ella era una mujer virtuosa en el templo. Y Allah subhanahu wa ta'ala la sustentaba. El profeta Zacarías, cada vez que entraba al templo, veía que María, que la pasó con ella, tenía comida. ¿De dónde tienes esta?, le dice. De Dios, Dios me sustenta, ¿no? Entonces Zacarías comenzó a pedir y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Dice: María, conságrate a tu Señor, prostérnate e inclínate con los orantes. Oh Muhammad, estas son historias que te he revelado porque no eran conocidas por tu gente. Tú no estabas presente cuando sorteaban con sus plumas de escritura quién de ellos sería el tutor de María, ni tampoco cuando se lo disputaban. Entonces los ángeles dijeron: María, Dios te albriza con su palabra. Será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María. Será noble, miren, será noble Jesús, será noble en esta vida y en la otra. Noble en esta vida y en la otra. Y se contará entre los próximos a Dios. Se contará Jesús, que la pasó con él, entre los próximos a Dios. Todavía no ha nacido Jesús, miren, no ha nacido todavía. Miren, hablará milagrosamente a la gente desde la cuna, siendo bebé, Jesús, que la pasó con él, habló a la gente, y predicará siendo adulto, será de los virtuosos. Dijo María: Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado hombre? Le respondió: así será. Dios crea lo que quiere. Cuando decide algo, solo dice sea y es. Él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torah y el Evangelio. Y será profeta para los hijos de Israel, a quienes dirá: les he traído un milagro de su Señor, modelaré para ustedes un pájaro, Naví, para ti. Modelaré para ustedes un pájaro de barro, luego soplaré en él, y con el permiso de Dios, tendrá vida. Con la anuencia de Dios curaré al que nació ciego y al leproso, y resucitaré a los muertos. Les revelaré lo que comen y guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes para que crean en mí, si es que son creyentes. He venido para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para permitirles algunas de las cosas que les estaban prohibidas. Eso decía a los judíos. He venido con un milagro de su Señor. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Nunca Jesús dijo: adórenme a mí. Hasta en la Biblia. Solo que el tiempo no permite. Adórenlo. Adórenlo a Él. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor, el de ustedes, adórenlo, ese es el sendero recto. Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad,
dijo, ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? O sea, cuando los judíos, ¿no?, la mayoría de ellos, o sea, negaron creer en Él, rechazaron creer en Él, entonces Jesús dijo, ¿quién de ustedes estará conmigo? ¿No? ¿O quién de ustedes seguirá mi camino? Entonces algunos discípulos, dijeron los discípulos, los virtuosos, nosotros te ayudaremos, creemos en Dios, atestigua a Jesús, que solo a Él adoramos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu profeta. Cuéntanos entre los que dan testimonio de fe. Entonces, cuando los judíos maquinaron planes contra Jesús, ¿por qué? Porque, como hablábamos de Suras al-Baqarah, también porque se llama la al-Baqarah, la vaca, porque era el objetivo escuchar las órdenes de Dios, recibir las órdenes de Dios y obedecerlas. Pero los judíos iban en contra. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Tal como Dios dice en el Corán, en las Suras al-Baqarah. Ellos falsificaban las palabras de Dios. O sea, los líderes religiosos de ellos, ¿cómo vivían? Vivían a través del cambio de la palabra de Dios y de la falsificación y la distorsión de la misma, ¿no? Por ejemplo, lo que tenían que pagar los judíos, ellos decían, ya págame un porcentaje y ya no te voy a comprar, o sea, ya te pongo tu nombre que ya has pagado. Págame nomás, por ejemplo, el 2% o el 5%, y te voy a poner tu nombre que ya has pagado, por ejemplo, tus zakats. Es un ejemplo. Ellos tomaban la religión así y cambiaban la palabra de Dios. Cuando Jesús vino con la verdad, entonces ellos quisieron matarlo. Entonces, ¿qué hicieron? También pidieron la ayuda de los romanos y del rey de los romanos, ¿no? Y le indicaron, él vio un sueño, ¿no? No un buen sueño, y le indicaron que Jesús será, ¿no?, su sucesor, ¿no? O sea, va a perder su reino y Jesús será quien lo sustituirá. Entonces, él mandó a soldados para buscarlo a Jesús. Y Allah subhanahu wa ta'ala en este momento informó a Jesús lo que estaban maquinando y lo salvó. Lo elevó con vida al cielo. Lo elevó con vida, con carne y hueso, al cielo. Entonces, ¿quién fue matado en vez de Jesús? Fue la persona quien ¿cómo se dice? Fue la persona quien indicó el lugar a los soldados de los romanos, quien indicó el lugar donde estaba escondido Jesús. ¿Quién lo traicionó? Sí, a eso. ¿Quién lo traicionó? Allah subhanahu wa ta'ala le dio la cara, ¿no? O sea, dio la cara de Jesús a esa persona. ¿Quién era el traicionero de Jesús? Entonces ellos pensaron que era Jesús, lo mataron y lo crucificaron. Y pensaron que era Jesús y no era Jesús, ¿no? Y mucha gente no lo ha visto, sino solamente ha escuchado nomás. ¿No? Entonces, Jesús en el Islam es un profeta, es un ser humano, es un profeta, es uno de los grandes profetas. De todos los profetas y mensajeros que hay 5 los más grandes. 5 los más grandes. Entre ellos Jesús, que la paz sea con él, ¿no? Cuando decimos Jesús, tenemos que decir que la paz sea con él, alayhi salam, ¿no? Si nosotros como musulmanes no creemos en Jesús, no podemos ser musulmanes. Puedes creer en Muhammad, en Moisés, en Ibrahim, que la paz sea con todos ellos, en todos. Por ejemplo, los 124.000 más los 516, y no crees solo en Jesús, no eres musulmán. ¿Ya? Porque no hacemos distinción entre ningún profeta y mensajero. Jesús, que la paz sea con él, como decía, su nacimiento era milagroso, ¿no? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala, que ha creado los cielos y la tierra, no puede crear a un ser humano que mide 1,80 m, 1,70 m, y que
o sea, pesa, por ejemplo, 70 kilos, ¿no puede crear a un ser humano? ¿No? ¿Quién creó a Adán entonces? De la nada Allah subhanahu wa ta'ala dijo, sé y fue. Lo mismo también Allah subhanahu wa ta'ala dijo, sé y fue. Allah subhanahu wa ta'ala le es fácil todas esas cosas. Es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, eso me pidieron hablar, ¿no? O sea, por ocasión de las fiestas que hay, digamos, en esos días. Inshallah hablaremos más sobre Jesús, que la pasé con él en otras ocasiones. Inshallah. Pero aprovecho, mashallah, que hay, alhamdulillah, huéspedes de la casa de Dios, ¿no? Huéspedes de Dios, inshallah, para hacer algunas preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo decíamos que se llamaba el papá de María, que la pasó con ella? Imran. ¿Sí? Juez, lo escuchaste, ¿no? No, dale, es lo mismo, dale. Lo mismo, ¿no? Ya. Porque no la conozco visión, Mauricio. Este sería otro profeta. Le va a quitar la mitad. La mitad. La mitad. Se pasa por ahí tira de chocolate. Ah. El dua muy Así que pido a importante. Allah subhanahu wa ta'ala que cure pronto a tu mamá. Amén. Y inshallah regrese pronto a la casa. Inshallah. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que te perdone los pecados y te haga de la gente del paraíso. A ti, a toda tu familia, a todos nosotros. Inshallah. Amén. ¿Cuál es la sura más corta del Corán? الإخلاص. الإخلاص. الكوثر. ¿Ah? Sí, al cabo. Ya sabes, voy a dejar un paquete aquí. Ya, aquí hay un paquete. Quien gana, coja un chocolate. ¿Dónde nació Jesús, que le pasó por ahí? Palestina. Jerusalén. ¿Por qué deja que Ya dame un chocolate para no hablar Ya, más. bismillah. Por favor. Ya. Y el dua después, no te olvides. Inshallah, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a tu mamá. Amén. Y que Allah subhanahu wa ta'ala cuide a tus papás. Amén. Y les conceda a todos el paraíso. Amén. Y el perdón de los pecados. ¿Cómo sabes en Jerusalén? Tío Fabio. ¿Dos? Eres un buen portero, ¿ah? Buen arquero. Acá había dicho. Acá alza tu voz, o sea, ¿cómo que? Ajá. Sí. Dice lo que sabemos que vivió en Belén, no que nació allá. Sí, bendiciones. No, nació en Nazaret. Bismillah. 3 bendiciones. Ya. 3 bendiciones. ¿Quién? ¿Cuál es el tema? 3. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que los perdone los pecados, que los haga de la gente del paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala los junte con sus papás en el paraíso. Amén. Que Allah subhanahu wa ta'ala les perdone los pecados. Amén. Ya. El sura o la sura que habla de la familia de Jesús, ¿en qué puesto está en el Corán? ¿El 10º, el 8º, el 20? Tercero. Tercero, ya dijeron, ya. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que te perdonen los pecados, que La mujer, Ya pasa. ahí está chocolate para Pero hay 2 horas, hay 19 también. sí, pero lo que habla de la familia de Jesús. Ahí está el chocolate ya para todos. Ya de ahí está, se encarga ya. Mashallah. Otra, quieres ganar, ¿no? Mashallah. Ya. La otra pregunta es, entonces ¿cómo se llama? La sura en que está
mencionada la historia del nacimiento del profeta Jesús es Surat Ali Imran, la familia Imran, es el tercer capítulo. Es el segundo capítulo más largo después de la vaca. ¿O Nisa? Sí. Ali Imran. Eso es lo que estaba. Sí, Ali Imran. Eso es lo que estaba leyendo. Sí, Ali Imran. Sí. No, بس في الأول بتفعل على عمران يتكلم عن كده. وبعدين سورة مريم بس على عمران. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados, Amén. que nos haga ingresar al paraíso, Amén. que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno, nuestro rezo Amén. y todas nuestras buenas acciones. Amén. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dé a cada uno de nosotros la necesidad que tiene. Amén. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que entregue y que conceda todo lo que necesitamos y todo lo que deseamos. Amén. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a todos sus enfermos. Amén. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a la tía Daisy, Amén. también a la tía Tijania, Amén. inshallah, a la hermana Saida Amén. y a todos los enfermos, ya Allah subhanahu wa Amén. ta'ala. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que ayude a nuestros hermanos en Jerusalén Amén. defendiendo la mezquita. Le pedimos a Allah Amén. subhanahu wa ta'ala la victoria. Le Amén. pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala la victoria y la Amén. auxilio. Amén. Amén, amén, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.